Bueno, qué bueno que están otra vez conmigo aquí en mi canal y hoy quiero hablarles de un story time y hablarles de la espiritualidad en mi vida. La espiritualidad es el conjunto de creencias, principios y dogmas que un ser humano puede tener. Entonces, mi espiritualidad está más guiada por la cristiandad. Cuando yo estaba pequeña, en mi barrio, allá en Los Quemados, todos eran católicos. Yo no conocía a nadie que fuera evangélico ni testigo de Jehová. Todos eran católicos. Entonces, a todos los niños nos enviaban al catecismo todos los sábados, donde una señora que se llamaba Adela. Ella nos daba catecismo todos los sábados en la tarde y a nosotros nos enseñaban a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Yo Confieso, el acto de contrición y el credo. Nos enseñaban los 10 mandamientos, la señal de la cruz, nos enseñaban qué era la Biblia, nos enseñaban los valores cristianos, que para el católico era que tenía que ir a la misa, comulgar, confesarse. Eso estaban en lo que eran los mandamientos de la iglesia. Y los actos de contrición. Entonces nos enseñaban que teníamos que ir a los Vía Crucis, que teníamos que practicar el calendario litúrgico. El calendario litúrgico se divide en 3. Cada año es año A, B y C. Y ahí en el calendario litúrgico está el Adviento, que el Adviento es en diciembre, es una preparación para la Navidad. Es como una pequeña cuaresma y nos preparamos para el nacimiento del Hijo de Dios, que se celebra el 25 de diciembre para los católicos, los cristianos. Entonces después de eso venía todo lo que era el nacimiento del niño Dios, después venía la cuaresma con la Pascua, el triduo pascual, que nosotros lo celebramos en la iglesia. El triduo pascual se celebra en la Semana Santa. Primero se comienza con los 40 días que Jesús duró en el desierto. Entonces esos 40 días se conoce como cuaresma. Y en la cuaresma nosotros todos los niños nos llevaban a los Vía Crucis, a hacer rosario y todo. Pero más lo que hacíamos los muchachos era cantar y leer los libritos y cantar. Después entonces el domingo de Ramos, que ahí inicia la Semana Santa, nos llevaban a todos para la iglesia y se hacía la misa de conmemorando cuando Jesús entró a Jerusalén y a Jesús lo montaron en un burro y todas las personas le ponían palmas para que el burro pudiera caminar. Le hicieron como una alfombra. Entonces eso es lo que se celebra el Domingo de Ramos, que ahí empezaría la Semana Santa. Pero en sí los 3 días cúspides de la semana, los días cúspides de la Semana Santa son el jueves, que se hace el lavatorio de pie, el viernes, que viene siendo la crucifixión de Jesús. Entonces el sábado se hacía como que uno iba al templo y tenían todos los santos de la iglesia tapados con unos paños negros porque estábamos de luto, entonces se hacía una vigilia. Entonces cada persona se anotaba y tenía su hora de estar en la iglesia. Y el domingo que se hacía la misa de resurrección. También el jueves se hacía el lavatorio de los pies. Ponían en la iglesia muchos caballeros y el sacerdote representando a Jesús le iba lavando los pies a todos. Bueno, en toda esa creencia fue que yo crecí. Yo crecí en toda esa creencia. Yo me hice mi primera comunión, yo hice mi confirmación. Como yo siempre fui muy... yo soy una persona demasiado... que me gusta mucho leer.
le gusta mucho leer y todo eso. La señora de la me pidió, después que yo hice mi primera comunión, que le ayudara con los niños en el catecismo, porque en mi barrio, allá en Los Quemados, ella sola era la catequista de todo el barrio. Todos los niños la mandaban donde ella para hacer la catequesis. Ustedes se imaginan cuánto muchacherío era muchísimos muchachos. Entonces yo me ponía siempre con los más chiquitos, los que empezaban a organizarse, a cantarle, a brincar. Entonces uno muchacho tenía demasiado, uno tenía mucha energía, cantar y eso. Y de ahí yo descubrí mi vocación para ser catequista. Yo quería ser catequista. Entonces yo iba a la iglesia Santa Ana, que era la iglesia que a mí me tocaba, y hacer unos cursillos para ser catequista. Mi papá no me dejaba salir a ningún sitio. Mi papá no le gustaba que los niños estuvieran en la calle. Yo estaba siempre en mi casa, pero el único sitio que mi papá me dejaba ir era a la iglesia. Y como las señoras del barrio, todas las que estaban, porque en mi barrio también había catequistas de adultos, que eran señoras que iban de una vez a la semana en la noche a diferentes casas y iban a leer la lectura y todo eso. Entonces, como yo quería ser catequista, ellas le dijeron a mi papá que ellas iban a ir conmigo porque era un cursillo para ser catequista y ellas tenían que ir también. Entonces, ellas se comprometieron con mi papá, bastante joven, y yo me iba con ellas a la iglesia. Para mí, a mí me encantaba. De verdad, yo me gozaba esos cursillos. Ahí nos enseñaron muchas cosas. Me enseñaron a leer la Biblia. Me enseñaron que la Biblia, las partes que se dividía la Biblia, que eran los versículos, que eran los capítulos, que eran los testamentos, las cartas de San Pablo, los salmos, los proverbios, los tipos de oraciones, cómo se estructura una catequesis, qué tiempo tiene que durar una catequesis, los cantos, los libros que se utilizan, porque la Iglesia Católica es muy organizada. Entonces, la Iglesia Católica consta con una serie de libros para dar catequesis de niños y también de adultos. Ellos tienen toda una sección por niveles bastante nutrida y bastante enriquecedora para uno dar catecismo, además de un manual. De un manual para poderle dar catequesis. Entonces ahí comencé a ser catequista. Este cabello me está molestando, excúsenme. Yo daba catequesis a los niños. Después me quedé yo con un grupo. Y doña Adela, porque ya estaba una señora mayor. Yo me quedé con un grupo. Y yo iba todos los meses a mis reuniones de catequista. Ahí conocí otras personas que también eran catequistas y eso. Resulta que mis mejores amigas ellas estudiaron en un colegio católico que se llama, yo creo que todavía está el colegio, La Milagrosa. Doña Denny era, o es, perdón, la directora de ese colegio. Entonces, doña Denny también era catequista de adultos y legionaria. Entonces ella tenía una legión de niños. Entonces mis amigas Elena y Alonso estaban en la legión y ellas me invitan a ir a la Legión de María. La Legión de María es un apostolado donde las personas se consagran y viven un apostolado donde las bases son el servicio, la humildad, la oración. Los legionarios tienen que guardar un voto de obediencia y de fidelidad a la legión. Entonces yo iba todas las semanas a la legión, a mis reuniones,
en la Legión es un apostolado muy espiritual. Se trabaja mucho la espiritualidad, se trabaja mucho la oración y el servicio, porque nosotros teníamos tareas, así que tareas semanales, y nosotros visitábamos los hospitales, los hospicios, visitábamos personas que estuvieran enfermas, íbamos a su casa, le orábamos, le ayudábamos en todo lo que podíamos. También nos reuníamos también en determinadas fechas en la iglesia, porque las legionarias tienen sus festividades propias que se respetan y se hacen. Bueno, yo crecí en todo ese ámbito espiritual cristiano católico, porque de verdad, como dije ahorita, por mi barrio yo no sabía que eran los evangélicos, no habían testigos de Jehová, todos eran católicos. Había muchos hombres que eran cursillistas de cristiandad. Y en mi barrio, una vez al mes iba el diácono, una vez a la semana, iba el diácono a hacer una celebración de la palabra. Entonces nosotros íbamos, le ayudábamos. Esa era la única, como el ámbito social en el que yo crecí. Porque también yo crecí en un barrio, un barrio así normal. Y en los barrios hay de todo. Ustedes saben que en los barrios hay de todo. Hay mucha gente pobre, hay gente que no quieren trabajar, hay gente que sí. Pero en la época, eso hace como 30 años, en esa época en mi barrio era muy sano. Todas las personas, la mayoría estaban casadas por la iglesia. Se llevaban la imagen de Jesucristo, del Sagrado Corazón de Jesús, que era una imagen de Cristo dentro de una caja de cristal que estaba muy bonita, decorada. Y esa caja solamente iba a las casas que estaban casados por la iglesia. Entonces esa caja iba casa en casa. Entonces, si hoy llegaba a mi casa, yo rezaba, todas las mujeres iban a visitar y a rezar y se brindaba. Entonces la imagen dormía en esa casa. Entonces al otro día se iba a otra casa. Y así se pasaba el mes la imagen caminando de hogar en hogar y las personas orando. Y eso fue lo que yo vi. Eso era lo que yo conocía, la iglesia, ir a la iglesia los domingos, hacer la catequesis, y ir a la Legión de María. Entonces después, cuando ya fui creciendo y me hice joven, dejé de ser adolescente, como en los 15 años, 16, entonces un día llegó un padre nuevo y él tenía su mística muy por la pastoral juvenil. Entonces se mudó una muchacha allá, cerca de la iglesia, no donde mi barrio, sino en otro barrio, pero por mi iglesia, que ella venía de otro pueblo, que esa es Ruth. Ella venía de otro pueblo, ella venía de Montecristi y estaba estudiando medicina en Santiago, en la Pucamaima. Entonces Ruth vino y ella le gustaba mucho la pastoral. Entonces ella vino y reavivó o sembró o creó, perdón, los grupos de la pastoral juvenil en la parroquia Santa Ana, porque en la parroquia Santa Ana no estaban así tan afianzados como la Legión de María, como, perdón, que está haciendo mucho calor y me quedo sin saliva. Había más lo que la Legión de María, estaban los carismáticos, estaban los cursillistas de cristiandad, los catecúmenos, que esos siempre fueron fuertes allá. Entonces un día el padre convocó así a todos los que éramos jóvenes, que éramos catequistas, lo que sea, los convocó a todos ahí. Y ahí entonces yo conocí lo que era la pastora juvenil y me gustó y me puse ahí a trabajar. Esto largo, ¿no verdad? Pero después, la semana que viene, les voy a continuar mi relato de mi vida espiritual ya cuando era más mayor.
y cuando estuve trabajando en Ibiza. Si te gustó este video, compártelo, dale manitas arriba y suscríbete a mi canal. Si te gusta, te voy a esperar aquí la semana que viene para continuar mi relato. Que duermas bien, porque aquí ahora es de noche. Ay, si tú me ves en otro video con esta misma ropa, es que voy a grabar otro video. Que tengan buenas noches.